Pues nada, estamos aquí reunidos, ¿no?, para hablar un poco de inteligencia artificial aplicada a la docencia, a partir de la experiencia del grupo Aprentia, un grupo al que pertenecemos el profesor Fernando Arto, yo mismo y también algunos compañeros que están en casa, ¿no?, como María José, Raúl, etcétera. Vamos a seguir el siguiente plan. Vamos a ver unos datos muy rápidos sobre lo que es el proyecto Aprentia y la investigación que estamos realizando. Después, automáticamente, nos iremos a ver las expectativas de uso que tienen de la inteligencia artificial los estudiantes, el estudiantado. Hay que decir que nosotros hemos hecho un estudio empírico que ha obtenido datos de los estudiantes con carácter previo a la realización de las prácticas usando la IA y después de haber realizado las prácticas con la IA a final de curso. Y eso nos ha permitido conocer un poco el desarrollo y qué es lo que han aprendido en el transcurso del tiempo junto con las asignaturas. También veremos las propias experiencias que hemos realizado nosotros como profesores utilizando la IA en las asignaturas. Después veremos el estudio de percepciones del estudiantado una vez ya han hecho el uso de la IA. Y finalmente daremos una suerte de decálogo o de consejos, ¿no?, para el profesorado que quiera embarcarse en esta cuestión de usar la IA en sus asignaturas. En lo que se refiere al proyecto, pues nace en el curso pasado, esta es la segunda edición, por lo tanto, y lo que se plantea fundamentalmente es afrontar los desafíos que tiene, ¿no?, el uso de la inteligencia artificial en la docencia, ¿no? Además, partiendo de la base de que se trata de adaptarnos a ella, es decir, que la IA, la inteligencia artificial, está aquí para quedarse y tampoco tenemos que abrazarla de una manera crítica, pero sí tenemos que utilizarla en aquello que sea útil. Para ello disponemos de un equipo transversal que ha ido creciendo con el paso del tiempo. En la actualidad se ha convertido en interuniversitario, ya hay 3 universidades implicadas, la de Évora, la de Castilla-La Mancha con María José y la nuestra. El año pasado era interdepartamental únicamente, estaba el departamento del profesor Arto y el nuestro, y el de Ciencia Política y de la Administración. Y es un equipo transversal, en la medida en que incorpora no únicamente profesorado, sino también personal de administración y servicios y alumnos. Ya se han dado unos cuantos resultados, hemos participado en muchos congresos, en varios congresos, presentando ponencias, yo creo que como 6 u 8, y unas cuantas publicaciones. Bueno, lo que es el estudio se ubica en el marco de los estudios de innovación y transformación educativa, y dentro de ellos aquellos que están volcados a las cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, los que de ellos hemos trabajado, pues obviamente, las fuentes que hablan de las potencialidades, de los dilemas éticos que plantean, y sobre todo nos han interesado a nosotros, a efectos de nuestra investigación, los datos sobre los actores, ¿no? Aquí es donde, digamos, está la fortaleza de nuestro estudio, puesto que nosotros damos la voz a los actores y, fundamentalmente, en esta primera etapa, hemos dado la voz a los estudiantes, solicitándoles información de retorno sobre cómo ven la inteligencia artificial, para qué la usan, etcétera. Hemos, en este momento, que todavía el uso de la IA en general, pero también en la educación es experimental, pues hemos utilizado una metodología exploratoria y analítica, ¿no?, en la medida en que hemos intentado obtener una narración que sea bien fundamentada, ¿no?, con vistas a que se genere un conocimiento básico que después se pueda desplegar en conocimiento sectorial o en estudios aplicados. Hemos utilizado técnicas cualitativas y cuantitativas. Obviamente las cualitativas tienen que ver fundamentalmente con la lectura de documentación académica sobre el particular, y dentro de las cuantitativas el estudio de caso, ¿no?, el trabajo empírico que hemos desarrollado sobre los estudiantes, que contaremos después. Este trabajo empírico pues ha tenido, por una parte, un trabajo de formación sobre IA, tanto al profesorado como a los alumnos. Se han realizado 2 cuestionarios ad hoc para el estudiantado, un cuestionario que se pasó a principio de curso, como decía antes, y otro que se pasó a final de curso, una vez ya se había tenido experiencia de uso de la IA en el aula.
y también hemos diseñado varias prácticas que implican el uso de la IA. Aquí tenemos un poco la ficha del trabajo empírico. Se realizó el curso pasado, todo el curso, se aplicó a estudiantes de esta facultad. De los 2.842 estudiantes de grado y de máster se obtuvo respuestas de 332, lo que constituye una muestra representativa del estudiantado de la facultad, lo que nos permite también realizar inferencias, ¿no?, y generalizaciones con un nivel de confianza del 95% y un margen de error habitual del más o menos 5%. Como decía, se trató de un cuestionario digital autoadministrado al que accedían directamente los estudiantes en el campus virtual, semiestructurado, con preguntas cerradas y preguntas abiertas y anónimo. El estudio en sí permite extraer conclusiones sobre tendencias. Nosotros interpretamos que hay tendencias cuando existe una diferencia como mínimo de 10 puntos, de un 10%, entre las respuestas que nos plantean estar de acuerdo o muy de acuerdo respecto de las que nos plantean estar en desacuerdo o total desacuerdo. Digamos que en las preguntas cerradas planteábamos 5 niveles, del 1 al 5, el 1 era en total desacuerdo, el 5 era en total acuerdo y el 3 era intermedio, que no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y entonces ese no lo hemos contabilizado y hemos comparado los extremos, los 2 grados, el 1 y el 2, con el 4 y el 5. Y como digo, de ahí podemos deducir que hay tendencia en la medida en que haya 10 puntos, ¿no?, a favor de un extremo u de otro. En lo que se refiere a las prácticas que hemos hecho, pues también hemos diseñado diferentes prácticas en el equipo de investigación que implicaban el uso de la IA. Ello tuvo en cuenta, en primer lugar, que era necesario formarnos nosotros y formar a los estudiantes sobre la IA, y además esas prácticas se diseñaron ad hoc buscando que el análisis final que se realizase por parte del estudiantado y del profesorado fuera crítico. Después comentaremos un poco esas experiencias que hemos tenido, cuáles fueron los objetivos y los pasos que dimos y cuáles fueron los resultados. Aquí tenemos un poco la visión de todo lo que hemos trabajado, desde el diseño del proyecto, la generación de ese cuestionario previo, las prácticas en la asignatura, que es el paso intermedio entre el cuestionario previo y el cuestionario post, ¿no?, a final de curso, analizar y tratar los datos y explotarlos y finalmente concretarlos en hallazgos a través de publicaciones, de la memoria de la actividad para el vicerrectorado de docencia e investigación, etc. Bueno, y ahora ya sin más vamos a pasar a ver los resultados, que yo creo que es un poco lo que nos puede interesar a todos. En lo que se refiere al cuestionario de expectativas, es decir, nosotros cogíamos a los estudiantes y antes de haberles dado ninguna formación sobre el particular, les planteábamos que tenían que responder este cuestionario de manera voluntaria, ¿no?, pero sobre todo eran alumnos nuestros a principio de curso. Y les preguntábamos sobre qué grado de conocimiento tenían sobre la IA, qué aplicaciones usaban, para qué las usaban, entre otras cosas. En lo que se refiere a las titulaciones, aunque no es muy representativo, puesto que los datos son representativos del conjunto de los alumnos de la facultad y no de titulaciones específicas, pues bueno, respondieron especialmente de relaciones internacionales, políticas y filosofía, etcétera. ¿Qué nivel de conocimiento tienen sobre la materia? Pues a nivel previo nos dicen que muy escaso, muy bajo. De hecho, nos dicen que tienen un bajo conocimiento el 6,9%. Y alto, no, perdón, solo el 6,9% alto, muy alto, y poco o muy poco el 51,1%. En general podemos decir que tienen un conocimiento, ellos reconocen tener un conocimiento sobre lo que es la IA muy bajo, al menos en los momentos iniciales del curso. En lo que se refiere al grado de conocimiento, pues nos dicen que tienen una ligera noción, el 61% aproximadamente, que solamente conocen una aplicación el 24%, algunos conocen 2 o más el 11%, muy pocos no saben nada de ellas, no saben lo que es, y solamente el 11% nos dicen que conocen perfectamente lo que es la IA y las aplicaciones. ¿Qué aplicaciones son las que más utilizan? Pues fundamentalmente
ChatGPT. Nosotros les damos la posibilidad de ubicar las diferentes aplicaciones en 3 lugares, en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar. Y ChatGPT es con mucho la más utilizada en su conjunto, en primer lugar, pero también en el resto. Aproximadamente el 83,4% nos dicen conocerla y haberla utilizado. También utilizan, digo, con carácter previo, en Grammarly, ¿no?, que es una aplicación, como creo que conocéis, para revisar ortográfica y gramaticalmente los trabajos. Pues también el 47% aproximadamente lo ha utilizado en algún momento. En Gemini o Google Bard también es de las más utilizadas. Perplexity la conoce el 14%. Es decir, una aplicación que tiene un uso académico y que además referencia a fuentes, que es algo muy interesante para nosotros. DALL-E, que es una aplicación de realización de imágenes a partir de la IA, el 20% la conoce. Synthesia, que permite hacer vídeos, etc. Estas son las aplicaciones más conocidas por los estudiantes. ¿Y para qué utilizan estas aplicaciones? Pues en este momento inicial nos dicen que sobre todo las utilizan para buscar y seleccionar información, el 59%, para traducir textos, ahí tenemos la ordenación, digamos, por un grado de importancia que le han dado ellos, los estudiantes, para corregir ortográfica y gramaticalmente los textos, para generar automáticamente resúmenes, etcétera, pero sobre todo para buscar y seleccionar información y para traducir textos. Bueno, damos la bienvenida al profesor César Polo, que se incorpora a la mesa. ¿Y qué impacto tiene la IA en las asignaturas? Sobre todo en lo que es el diseño de las mismas, del programa, etcétera. Pues para los alumnos, en general piensan que la utilización de la IA, la emergencia de la IA no va a afectar en lo que se refiere al diseño de la asignatura por parte del profesorado. La mayoría no ven que pueda haber una relación directa entre el uso de la IA y el diseño de las asignaturas. Tampoco piensan que vaya a haber un gran impacto en la confección del programa. Tampoco que vaya a afectar de manera determinante a las clases prácticas. Fijaos que solamente el 26% está de acuerdo con ello y el 51% aproximadamente está en desacuerdo, ¿no?, con que va a afectar a las clases teóricas. Si acaso, sí plantean, en este momento inicial, todavía previo al uso de las prácticas usando la IA en el curso, que sí afectará a las clases prácticas, o que puede afectar a las clases prácticas. No afectaría mayoritariamente, lo ven así, a las presentaciones orales, y sí afectaría a la evaluación. En otras palabras, ellos piensan que desde el punto de vista del diseño de las asignaturas, fundamentalmente el uso de la IA puede afectar, por una parte, a la evaluación de los estudiantes y a las actividades prácticas. Y siempre desde esa perspectiva, reitero, de expectativa, porque todavía no hemos visto la IA en la asignatura. Aquí tenemos un poco el resumen de lo que hemos comentado respecto de esta pregunta. ¿Y cómo deben actuar los profesores? Si deben dar clase como siempre o deben hacer cosas distintas. Pues la mayoría de ellos piensan que los profesores deben dar clase como siempre. Es decir, que no ven que por motivo de la IA vaya a haber una revolución a corto plazo en la forma de dar las clases por parte del profesorado. O al menos, en este caso, no hay una tendencia clara, porque no hay una diferencia superior al 10% entre aquellos que están en total acuerdo o de acuerdo con lo que se afirma respecto de los que están en total desacuerdo o en desacuerdo. Sobre si se deben permitir en las actividades prácticas, pues no están de acuerdo en ello. No ven una gran importancia, al menos a corto plazo, en las actividades prácticas para ellos. Si tienen menor importancia en lo que se refiere a si se debe dar por parte del profesor menor importancia a las competencias ligadas al conocimiento, pues ellos están en radical desacuerdo. La mayoría de ellos, el 75,3%, está en desacuerdo o en total desacuerdo. Si se deben dar menos importancia a las competencias éticas en este marco y de valores, pues también están en total desacuerdo, reitero siempre, desde esa perspectiva previa
al haber pasado posteriormente las actividades que implican la IA. Aquí tenemos que los profesores, en principio, pues no deben dar gran importancia a la IA en el desarrollo de la mayoría de las actividades que tienen importancia docente. Y si acaso, sin tendencia clara, si tienen que dar clase como siempre o no. ¿Y qué piensan los estudiantes respecto si la IA afectará al aprendizaje en las asignaturas? Pues no están de acuerdo en que la IA permita entender mejor las explicaciones del profesor, o no esperan que la IA les vaya a permitir entender mejor las explicaciones del profesor. Sí piensan que puede tener cierta relevancia a efectos de preparar mejor las prácticas, pero sin que haya una tendencia clara, porque tenemos el 30,72 que estaría de acuerdo, totalmente de acuerdo, versus el 36,45 que estaría en desacuerdo, total desacuerdo. Tampoco parece que piensen que la inteligencia artificial les va a permitir preparar mejor los exámenes parciales. Están en desacuerdo mayoritariamente con ello. Tampoco parece claro que les vaya a permitir preparar las presentaciones públicas. Ya veremos cómo esto después cambia después de haber utilizado la inteligencia artificial en clase. Tampoco están de acuerdo con que la IA les vaya a permitir facilitar el trabajo en equipo, ni si va a mejorar su motivación por aprender. Esto también es una de las cuestiones que cambia después del uso de la IA, cómo se sienten más motivados en la medida en que van conociendo las diferentes aplicaciones y lo que van obteniendo con ellas. Aquí tenemos un poco el resumen y vemos que no piensan que vaya a afectar de una forma importante en su conocimiento de manera mayoritaria, salvo si acaso en la preparación de las prácticas, para lo cual no hay una tendencia clara. Y como decía antes, pues estos datos contrastan bastante con los que se obtienen después de haber aplicado la IA en clase. ¿Y cómo impacta la IA en la adquisición de competencias por parte de los estudiantes? Pues ellos están de acuerdo, totalmente de acuerdo, de que, bueno, realmente aquí tenemos unas opiniones de nuevo que no indican tendencias, porque no hay un 10% de diferencia entre aquellos que estarían de acuerdo y en desacuerdo sobre si la IA le facilita la adquisición de conocimientos o no. Respecto de las habilidades prácticas aplicativas, también piensan que como hemos planteado antes, no les va a suponer una revolución desde el punto de vista del aprendizaje. La mayoría piensa que no les va a facilitar la adquisición de habilidades prácticas y aplicativas. Tampoco les va a permitir mejorar su motivación por aprender. Desde luego, piensan que no les va a facilitar la adquisición de competencias socioemocionales, competencias blandas, y tampoco les va a permitir incorporar y activar valores universitarios. También piensan que no va a incrementar su creatividad, etc. Entonces, solamente podemos decir que respecto a las competencias ligadas al conocimiento, sin tendencia clara, ¿no? Pues habría un cierto apoyo a que la inteligencia artificial le va a beneficiar a efectos de conseguir esas competencias. Y si el alumno utiliza la IA, ¿no? ¿Cómo se podría verificar lo aprendido? Les preguntamos cómo deberían actuar los profesores, ¿no? En ese entorno en el que ellos pueden obtener información de diferentes fuentes y que, por lo tanto, podrían dar lugar a que presenten trabajos simplemente realizados de manera artificial y sin que hayan incorporado las competencias ligadas a los mismos. Pues bueno, los estudiantes en general nos plantean sistemas de verificación de carácter tradicional, ¿no? El 46,7% nos habla de hacer test sin ningún tipo de documentación ni acceso a la red, algo que es muy tradicional, son exámenes de conocimientos, exámenes escritos de corte tradicional, el 48%, preguntas concretas en vivo sobre las prácticas o sobre los trabajos, el 53%, tutorías personalizadas, el 25%, mediante trabajos que impliquen el uso de la IA, el 7%, por lo tanto estamos ante
ante, como decía antes, un modelo por parte de los estudiantes de verificación de los conocimientos o de las competencias ligadas a los métodos tradicionales. Y ahora vamos a ver algunas de las experiencias que hemos hecho los miembros de Aprentia, de implantación de la IA en nuestras asignaturas, ¿no? Bien, podemos hablar de 4 tipos de experiencias. Una de ellas consiste en hacer grupos separados en las actividades prácticas para que respondan a desafíos normalmente de tipo teórico y en los cuales algunos de esos grupos utilizan voluntariamente la IA y otros no, utilizan la IA. Y al final se comparan los resultados de unos y de otros. ¿Vale? Aquí tendríamos, por lo tanto, grupos separados, se les da la posibilidad de utilizar la IA y algunos lo utilizan y otros no. Bien, en este caso los resultados fueron de calidad similar en lo que se refiere a los 2 tipos de grupos, a los que habían utilizado la IA y no, es decir, no se notó una mejoría ni tampoco lo contrario por parte de los profesores que habían utilizado la IA, de los grupos que habían utilizado la IA y los que no. Eligieron aproximadamente utilizar la IA en la práctica la mitad de los grupos, es decir, que los estudiantes no estaban tampoco muy convencidos de su uso ni de que les pueda facilitar las cosas, y los estudiantes demostraban inicialmente muy poco contenido sobre la inteligencia artificial generativa y sobre cómo actuar con ella. Por ello, ¿no? Pues un consejo es que es importante incorporarla de manera guiada por parte del profesor. Y en la práctica se requiere supervisión, ¿no? Supervisión humana y competencia técnica. Otra de las prácticas, en este caso, consistía en que todos los grupos, ¿no? Tenían que responder a la misma práctica utilizando la IA. Y en este caso se les daba formación previa sobre cómo debían interrogarla, qué aplicaciones existían y cuáles podían utilizar. Se les enfocaba fundamentalmente en una de las aplicaciones y al final se buscaba la mejor respuesta que se podía encontrar por parte de la IA para incorporarla como material a la práctica, como un material más. Un material que en este caso derivaba del uso de la IA. ¿Qué ocurría para buscar esa mejor respuesta de la IA a la práctica? Pues que cada grupo buscaba su respuesta con sus recursos, ¿no? Y a través de su manera de hacerlo, de su manera de interrogar a la IA. Una vez habían conseguido la respuesta, se ubicaba en el campus virtual en un esquema de votación y todos votaban todas las respuestas para ver cuál era la que consideraban que era mejor. Y la que era mejor se incorporaba como material para todos los grupos. De manera que al final todos los grupos en principio tenían los mismos materiales. Tenían los materiales convencionales y la mejor respuesta que a juicio de ellos había realizado la IA. Bien, entre los resultados que obtuvimos aquí, pues nos dimos cuenta que los alumnos aprenden rápido a interactuar con la IA, que el uso es más rico en la medida en que se va subiendo en el itinerario académico, es decir, que hacían un uso más avanzado, más profundo y mejor orientado los estudiantes del máster respecto de los estudiantes de grado. También nos dimos cuenta que con frecuencia los estudiantes no son capaces de diferenciar si lo que proporciona la IA es información de calidad o simplemente ruido tecnológico, pero que sin embargo todos reconocían la importancia que tiene para organizar y para proyectar formatos e ideas. Y como decía antes, a pesar de reconocer su potencia, no siempre se muestran entusiasmados con el uso de la IA. Seguramente por eso, porque lo que proporciona la IA es una información respecto de la cual ellos, por sus propios medios, no tienen la competencia para saber si es información buena o fiable o no lo es. El alumnado más bisoño, como decíamos antes, pues requiere más guía y explicación y también, de nuevo, se requiere supervisión del profesorado y en la práctica. Una tercera práctica consistía en responder a un desafío propuesto por el profesor con
con recursos convencionales, utilizando pues eso, lecturas, etcétera. Y una vez ellos habían llegado, o el alumnado había llegado a una respuesta más o menos concreta, darles la respuesta que había proporcionado la IA, ¿no?, a una búsqueda que había realizado el profesor, ¿no? De esa manera ellos podían comparar, podían saber en qué la IA les podía beneficiar, había sido superior o había sido inferior, y finalmente realizar un diagnóstico y un debate crítico sobre el particular, ¿no? Entre los resultados, pues se vio que los estudiantes mejoraban a veces el producto inicial usando la IA. Los estudiantes, además, eran capaces de ver en la práctica las potencialidades y las limitaciones de las herramientas y proporcionaban una invitación a un uso inteligente de la IA. Y finalmente, una cuarta experiencia consiste en utilizar herramientas de la IA para hacer actividades académicas. En ese caso, se les solicitaba que utilizaran la IA para hacer presentaciones PowerPoint, por ejemplo, presentaciones, para hacer imágenes, infografías, etcétera. Bien, los resultados que encontramos aquí es que los estudiantes al principio les costaba, pero después utilizaban ya la IA de manera natural y mejoraban las presentaciones clásicas, con infografías y con guiones, con mapas mentales, etcétera, que no son habituales en las presentaciones convencionales. Y además también tenían la posibilidad de mejorar los textos, algo que nosotros agradecemos mucho desde el punto de vista literario, mejorando ortográfica y gramaticalmente lo que presentaban. Incluso, en algunos casos, se puede mejorar incluso el formato académico de la documentación, porque la IA puede hacer una revisión sobre si los trabajos incorporan o no las partes adecuadas, etcétera. Bien, de nuevo aquí nos encontramos que si bien los programas como la IA en su conjunto proporcionan productos coherentes, siempre es necesaria la supervisión humana, la supervisión del alumnado y del profesorado y una labor de contraste. Bueno, aquí tenemos un guión de una práctica, si después alguien la quiere se la podemos proporcionar. Estamos siguiendo este formato longitudinal de cómo ha ido apareciendo el uso de la IA a lo largo del curso para entender mejor la lógica. Nosotros, como decíamos, inicialmente les preguntábamos sobre cómo veían la IA, cómo iban a ver que les iba a afectar su aprendizaje. Después, a lo largo del curso, les poníamos este tipo de prácticas y a final de curso les preguntábamos para qué les había servido la IA y cómo veían la IA en ese momento. Pues bien, ahora vamos a ver los resultados ya posteriores al uso de la IA. Es interesante ver la visión que tiene el estudiantado del profesorado después del uso de la IA, porque nosotros les preguntamos cómo veían al profesorado en general ante el uso de la IA en sus asignaturas, y las respuestas, desde luego, han sido contundentes y nos han dejado muy sorprendidos, ¿no? Porque el estudiantado que ha respondido son aquellos que han tenido la experiencia de uso de la IA con profesorado que, en principio, pues estamos convencidos de que puede ser necesario utilizar la IA en las asignaturas. Pues bueno, pues vamos a ver qué nos dicen ellos. Pues cuando les preguntábamos cómo veían al profesorado, si lo veían mayoritariamente reacio al uso de la IA en clase, pues efectivamente lo ven muy mayoritariamente reacio, el 58,38% respecto del 20,23%. Es decir, que visualizan al profesorado en general como refractario, ¿no?, al uso de la IA en el aprendizaje. Además, lo ven como no favorable al uso de la IA. Se lo preguntábamos directamente y el 63% ve que el profesorado está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo en incorporar la IA al aprendizaje. Le preguntamos si el profesorado lo ve como una fuente de aprendizaje más y, efectivamente, también mayoritariamente piensan que el profesorado no lo ve como una fuente de aprendizaje más, muy mayoritariamente. Y además es una cosa que les preocupa, el uso de la IA en el aprendizaje. El 57,23% está de acuerdo con esto y el 15,6% pues no está de acuerdo. Es decir, que los extremos son muy distantes. También les preguntábamos cómo se veían ellos mismos respecto de
del aprendizaje de la IA, del uso de la IA. Pues bien, curiosamente ellos se ven todo lo contrario al profesorado. Después de la experiencia de uso de la IA, y a pesar de ese escepticismo que mostraban inicialmente en el cuestionario inicial, pues ven que, nos indican que ellos no son reacios a la introducción de la IA en el aprendizaje. El 78,61%, ¿no?, está de acuerdo con que no son reacios y solamente el 7,51% estaría en desacuerdo con esa afirmación. También les preguntábamos sobre si eran favorables a introducir la IA y efectivamente, ¿no?, pues la inmensa mayoría, el 76%, pues está de acuerdo en introducirla. También si la ven como una fuente de aprendizaje más, y ellos tienden a verla como una fuente de aprendizaje más, casi el 61% respecto al 11%. Y si les preocupa el uso de la IA en el aprendizaje, pues a ellos les preocupa bastante menos que al profesorado, ¿no? Al 53,18% no les preocupa y solamente les preocupa al 15,61%. Aquí tenemos una tabla resumen de lo que habían dicho los profesores respecto de lo que dicen los alumnos, y vemos las diferencias, pues eso, abismales que hay entre la visión que tiene cada cual cada colectivo, respecto de lo que significa la introducción de la IA en el aprendizaje. También les preguntábamos qué impacto había tenido la IA a través de las prácticas en su aprendizaje. Pues bueno, ellos nos decían que les ha permitido conocer más aplicaciones de la IA, el haberlas utilizado en las prácticas. También, aunque no se plantea con una tendencia definida, porque no hay una diferencia de más de 10 puntos entre los que opinan de una manera y otra, pues nos dicen que de manera no relativa les ha permitido mejorar el aprendizaje. Es decir, no tienen claro si el uso de la IA realmente les permite mejorar el aprendizaje o no. Están divididos respecto de este aspecto. La mayoría están en desacuerdo con la afirmación de que la IA no es útil para mejorar el aprendizaje. Es decir, que piensan que la IA es útil para su aprendizaje. Ellos recomendarían el uso de la IA mayoritariamente en las asignaturas, aunque hay un tercio que lo desaconseja. Y también están divididos respecto de si lo que proporciona la IA, el aprendizaje que proporciona la IA, es fiable. En esto tampoco tenemos una tendencia clara. Es el 24,28 respecto al 32,95. También reconocen que la IA ya está cambiando su forma de aprender en el presente, pero piensan que todavía cambiará más su forma de aprender en el futuro. Les preguntamos si el uso de la IA compensa los riesgos que introduce y mayoritariamente están de acuerdo en que compensa el uso de la IA respecto de los riesgos. Y también estaban de acuerdo con que el uso óptimo exige saber mucho del tema, en lo que está en relación con lo que decíamos antes, de que por sí mismos muchas veces no son capaces de diferenciar si lo que proporciona la IA es real o simplemente es una invención de los programas, de las aplicaciones. Aquí tenemos una tabla resumen. Vemos que no hay tendencia clara en lo que se refiere a la mejora del aprendizaje y también en lo que se refiere al aprendizaje con la IA, si es fiable o no es fiable. Y bueno, después de toda esta experiencia, hemos realizado una suerte de decálogo o de consejos para el profesor o profesora que quiera implantar la IA en sus asignaturas. Para ello hemos creado un instrumento intelectual, aunque yo creo que es suficientemente fundado, pero todavía de carácter ligero, ¿no?, que permita saber de manera sistemática qué pasos habría que dar si uno quisiera, ¿no?, en algún momento introducir la IA en sus asignaturas y hacerlo de forma metódica. Para ello nos hemos inspirado en lo que plantean algunos autores y también la UNESCO, diferenciando 3 grandes bloques teóricos o temáticos en lo que se refiere a la introducción de la IA. Por una parte, lo que significa aprender sobre la IA en general, aprender utilizando la IA o aprender con la IA, y el tercer bloque, aprender a aprender en la sociedad de la IA. Por lo tanto, nosotros hemos buscado
crear 10 escalones, que son los que nos ha dado más o menos el conjunto de actividades que hemos realizado, de manera articulada, de forma que según se va subiendo en los diferentes escalones, estamos ante una escala tipo Goodman, que son acumulativas, y para consolidar un nivel superior, previamente han de consolidarse los previos. Así que hemos ido de lo más básico a lo más sofisticado. Lo más básico, que tiene que ver con aprender sobre la IA, pues es considerarla, ser consciente de la importancia que tiene, ¿no? Y además saber que hay un cierto sentido de urgencia en considerarla y en su caso introducirla. Entonces, este sería el primer nivel, ¿no? Ser consciente de su importancia en general y el sentido de urgencia de informarse sobre esos temas. El segundo nivel estaría formar al profesorado sobre la IA y sobre las aplicaciones que involucran la IA en el aprendizaje. Aquí simplemente estaríamos ante recibir información sobre estos temas. El tercer nivel, además, incorporaría ya la crítica, es decir, reflexionar críticamente sobre la IA en general y sobre cómo se puede aprender con ella. El cuarto nivel sería incorporar ya también la reflexión crítica sobre el uso de la IA en el aprendizaje, viendo qué aplicaciones hay y cuáles son los sesgos que pueden incorporar. Y ya de ahí, después de este escalón, digamos, de carácter general que tiene que ver con aprender sobre la IA, pasaríamos al siguiente, ¿no? Que sería el siguiente bloque, que implica aprender utilizando la IA, aprender con la IA, ¿no? Y aquí lo primero que tendríamos que hacer es aprender nosotros y enseñar a los alumnos a cómo tienen que interactuar, a cómo tienen que relacionarse con la inteligencia artificial para obtener mejores productos de aprendizaje. Diseñar después prácticas o desafíos que impliquen el uso de la IA. En un siguiente nivel se trataría de que los estudiantes analizaran críticamente los resultados que han utilizado del uso de la IA en esas prácticas. Además, después, en el nivel octavo, se trataría de que, una vez se han tenido las respuestas técnicas utilizando la IA, a través de esos desafíos, el estudiantado realice análisis críticos tipo DAFO sobre su importancia en el aprendizaje, y de ahí ya después iríamos al último gran eslabón, que es aprender a aprender en la sociedad de la IA, donde extraeríamos, ¿no?, y aplicaríamos lo aprendido a desafíos sociales y a la manera de aprender en el futuro, ¿no?, en el nivel 9 y en el nivel 10. Como os digo, se trata de un sistema o de un decálogo todavía experimental, que que lo hemos planteado como una suerte de instrumento intelectual fundado, pero todavía relativamente ligero, ¿no?, sobre el que hay que darle una vuelta, pero que permite, por una parte, que cada uno se pueda ubicar en el nivel en el que se encuentra en este momento y conocer cuál es la agenda de mejora que le puede quedar para el futuro, ¿no? Si nosotros esto lo aplicamos a un profesor concreto, pues tendríamos que partir por ser conscientes de la importancia de la IA, para formarnos sobre ellas, además hacerlo de manera crítica, sabiendo, pues eso, en qué beneficia, en qué no beneficia, qué sesgos puede incorporar, hacer eso mismo respecto de la IA en el aprendizaje, formándonos para introducirla en nuestras asignaturas a través de desafíos, teniendo en cuenta la evaluación, el impacto que tiene la evaluación de las propias actividades. No lo hemos comentado antes, pero una de las cuestiones críticas es saber qué importancia se da a efectos de evaluación el uso de la IA. Nosotros, en estas actividades, estamos todavía en un diseño experimental, no le hemos dado importancia a efectos de los resultados. Es decir, que aquel estudiante que era más avanzado en el uso de la IA, en principio no tenía por qué recibir una calificación superior, sino que nos hemos volcado más en interpretar si los resultados del aprendizaje, si los productos, ¿no?, que ellos nos daban, con independencia del uso o no de la IA, eran mejores o no, ¿vale? Entonces es importante saber qué papel darle en la evaluación, entre otras cosas, porque
si le damos demasiada importancia a un uso avanzado de la IA en la evaluación, lo que podríamos es estar derivando sesgos para los estudiantes o que no conocen o no utilizan avanzadamente la IA o que no tienen los recursos para poder acceder a las aplicaciones o los recursos telemáticos que les permiten utilizarla. Entonces tenemos que ser muy conscientes de este aspecto en lo que se refiere a la evaluación, ¿vale? Y entonces, después de generar estas prácticas que incorporan la IA y teniendo en cuenta su evaluación, en el nivel octavo tendríamos que solicitar análisis críticos al estudiantado, que son debatidos en clase y proyectados sobre aspectos sociales y además ya proyectando la necesidad de aprender en el tiempo con la IA. Y bueno, esto es cuanto os queremos contar ahora y creemos que lo más interesante puede ser el coloquio. Si os parece, pues ya si tenéis alguna cuestión, las comentamos ahora en el coloquio. Además, cuento con el apoyo de mis compañeros en la implantación de las prácticas que implicaron el uso de la IA. Nada, pues buenos días. Muchísimas gracias, Jorge, de verdad, por una presentación tan bien trabajada, tan profusa, ¿no? Con tantos datos que nos has mostrado. Efectivamente, se quejan, ellos mismos son conscientes de que esto va a laminar aún más la creatividad del estudiante, ¿no? A la hora de poder hacer sus trabajos. Y efectivamente también coincido en que hay, como hemos ido haciendo varios cuestionarios, ¿no? Uno al inicio y luego pues para ir contrastando, ¿no? Lo que ha sido la evolución de las experiencias. Hemos puesto cuestionarios posteriormente. Al principio sí que ellos consideraban que no, el ChatGPT o cualquier otro instrumento no era útil para exposiciones en clase y luego con el uso pues los resultados son completamente diferentes, ¿no? Sí que creo que podríamos hablar más de lo que son los resultados en cuanto a que piden. Por ejemplo, en mi caso sí que era mayoritariamente a favor el porcentaje de estudiantes que piden que cada vez más hagamos exámenes orales o que de alguna manera hagamos pruebas donde ellos puedan demostrar hasta qué punto lo que han podido ir trabajando en la inteligencia artificial, ellos se están enterando, están integrando bien aquello que están por lo que están trabajando, o bien es un recurso más de corte y pega que no les está sirviendo de nada al objeto de aportación personal, al objeto en verdad de aprender. Entonces, yo creo que estaría bien como, bueno, como recurso en cuanto a poder valorar hasta qué punto se enteran o no se enteran, si son conscientes de aquellas fuentes que se están utilizando, cómo están extrayendo la información, si están contrastando aquello que se les genera por inteligencia artificial junto con otras fuentes, como por ejemplo son las bibliográficas que nosotros ponemos a su disposición. Yo, mi experiencia, por ejemplo, en educación hace unos meses fue que los exámenes por escrito han desaparecido. ¿Mm? Los trabajos están diciendo que también, que no va a ser la aportación por escrito y yo te pongo como profesor la nota, sino que también se va a intentar evaluar de manera oral cada una de las aportaciones, bien trabajo, bien exámenes. Entonces yo creo que puede ser una medida como profesores a contemplar para ver hasta qué punto pues eso, están utilizando bien la inteligencia artificial como una herramienta más o bien están haciendo trampas con una herramienta más. Entonces, bien, no sé, he puesto aquí bastantes notas al hilo de lo que ibas comentando, pero me gustaría, pues, con lo poco que yo os acabo de aportar, a ver qué podéis también vosotros decir, ¿no? Y hacemos este coloquio de la manera más enriquecedora posible. Muchísimas gracias. Gracias, María José. A vosotros. Sobre el tema de la evaluación, pues es un tema
crítico, ¿no? En lo que se refiere a las asignaturas en general y más en el uso, ¿no? Cuando se utiliza la inteligencia artificial. Ya antes comentaba algunas cosas sobre los sesgos que pueden derivarse, ¿no? Simplemente del uso o no uso de algunos programas o de tener la competencia avanzada de utilizarlos o no, pero también comentaba que ellos mismos nos plantean que es muy importante o que son muy importantes la manera de diferenciar el aprendizaje fingido o fake de algunos estudiantes a través de instrumentos de verificación de carácter tradicional, ¿no? Como son los exámenes escritos, sin ningún tipo de recurso más allá del papel y del bolígrafo, y cosas parecidas. Exámenes tipo test, sin conexión a internet, etcétera, y sin más materiales que su propio conocimiento, ¿no? Y el ordenador. Tutorías personalizadas, preguntas. Efectivamente, hombre, en los congresos en los que hemos participado este ha sido un tema muy importante, ¿no? Crucial, como dicen las aplicaciones, casi siempre de la IA. La cuestión de la evaluación, ¿no? Y cada vez hay más consenso a que la evaluación, por una parte, se tiene que incorporar como una parte más del proceso de aprendizaje, no únicamente como un momento final de verificación de contenidos, ¿no? Sino que forma parte de la competencia que debe asumir el alumno dentro de su aprendizaje y por otra parte, también se da más importancia a los documentos y procesos intermedios en la elaboración. Es decir, hay que conocer, y eso también es un trabajo adicional para el profesorado, pues tiene que conocer de dónde salen los datos que ha puesto el estudiante. Le tiene que preguntar cómo los ha obtenido, cómo los ha sintetizado, cómo los ha trabajado, cómo los ha explotado, etcétera. Es decir, no únicamente irse a la concepción de elaboración como el punto final en que se verifican contenidos o conocimientos, sino como algo más rico y más complejo al mismo tiempo. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Sí. No, simplemente yo quería subrayar un poco algo que a veces pues tendemos, no sé, a olvidar, o yo tiendo a olvidar y bueno, lo extrapolo. ¿Quién habla? Perdonadme, que estoy ahí un poco perdido. Perdonad, que no sabía si se nos veía, no se nos veía. Juan Carlos Cuevas. Gracias, Juan Carlos. Nada. Lo de aunar lo tradicional con lo novedoso o rompedor. Yo creo que aquí los que estamos presentes somos conscientes de la importancia o la relevancia de la IA y como tal pues le prestamos atención. Yo creo que el primer paso, entre comillas, de esa pirámide escalonada que nos habéis planteado a través del decálogo pues está ya cumplido. Pero yo creo que tendemos a minusvalorar lo que puede aportar la tradición. Entonces, por ejemplo, reivindicar el papel del uso del examen escrito, yo creo que es algo importante. Más allá de lo de abundar en lo oral, no oral, que se puede trabajar de múltiples formas, yo creo que lo del examen tradicional escrito, yo creo que tiene todavía mucho que aportar en la evaluación a la hora de ver los conocimientos adquiridos por nuestros alumnos. Y luego, bueno, daros las gracias por las sugerencias que nos habéis traído, porque yo creo que es importante para la docencia y sobre todo, pues eso, que yo creo que vayamos a pasar más tiempo o menos en esta facultad. Yo ya me veo mayor y esas cosas, lo sabéis todos los que habéis hablado conmigo. Entonces, pero creo que bueno, que prestar atención a cuestiones como la IA, pues yo creo que es capital para nuestro devenir un poco, para simplemente pues nuestras clases diarias o cotidianas. Entonces, bueno, pues eso, daros las gracias y reivindicar el papel de la tradición frente a la novedad. Innovación, pero sin perder de vista la tradición. Muy bien. Gracias. Muy bien. Fernando, por favor. Juan Carlos. Ahora sí. Para contestar un poco, o al hilo de tu intervención, no para contestar, sino para reflexionar conjuntamente con lo que estabas planteando, ¿no? Empiezo contando una anécdota y luego después planteo la moraleja de la anécdota. Cuando yo estaba en octavo de GB, 13, 14 años, se planteó un debate en clase en el que exigimos, entre comillas, al profe de matemáticas
que nos dejara utilizar la calculadora. Porque era el momento en el que ya todo el mundo tenía una calculadora, incluso la tenía en el reloj. Hasta ese momento la calculadora era un tema tabú, no se nos permitía, y ahí tuvimos la suerte de que nos hicieron caso, y lo que sí recuerdo es que eso cambió la forma de evaluación. ¿Que nos seguían poniendo exámenes por escrito en matemáticas? Por supuesto, pero ya lo que evaluaba no era si el resultado final estaba bien o mal porque tenías la calculadora, sino el planteamiento y el razonamiento. Si el algoritmo estaba bien planteado o mal planteado. Y yo recuerdo que todos sentimos en clase que eso era mucho más positivo que el andar viendo si sabíamos hacer la regla cuando una máquina la hacía por nosotros, ¿no? Esa es la anécdota. Y a partir de ahí yo creo que eso ejemplifica bien mi posición entre el debate que tú has planteado entre tradición y modernidad. ¿Que hay que seguir teniendo expresión escrita? Por supuesto. ¿Que esa expresión escrita no solo hay que seguir teniéndola por un prurito arqueológico de que es bonita? No, porque es útil y lo va a seguir siendo. La cuestión es si esa expresión escrita tiene que estar al servicio de un examen de preguntas cortas, de un examen de preguntas largas, de un examen tipo test, es decir, de un examen tradicional. Mi posición ahí es que el examen tradicional no sirve y lo que sí sirve es una expresión escrita de otro tipo. Es decir, plantear una o varias cuestiones, dejar que tengan tiempo durante una semana para hacerlo en casa individualmente y que luego vengan con un ensayo construido, pero sobre esas preguntas, con notas a pie de página y con bibliografía. Esa es la técnica que yo hago y eso funciona. O eso mismo adaptado, digamos, a un espacio de 2 horas. Es decir, lo que antiguamente los que estábamos en esta facultad como estudiantes y nos dio clase el profesor Trías, recordamos con una mezcla de nostalgia, miedo y alegría, que eran los exámenes con libros, ¿eh? Que veníamos un sábado a las 9 de la mañana y estábamos hasta las 2 de la tarde y podíamos construir la respuesta a esas preguntas en la biblioteca o donde quisiéramos. Sí. Este tipo de expresiones escritas no solo no tienen que desaparecer, sino que se tienen que potenciar. Ya tengo más problemas con que eso sirva para un examen tipo test, un examen preguntas cortas o un examen preguntas largas. Simplemente esa era la aportación. Sí, por favor, Fabio, cuando quiera. Va a hablar Fabio Lupato. Hola, sí, soy Fabio, ¿qué tal? Hola. Hola, Fabio. Gracias por esta iniciativa y por el grupo de trabajo. Yo voy a intentar ser breve. Yo hice una práctica, sin saber qué hacéis estas cosas, yo hice una práctica con inteligencia artificial. Bueno, no sé, os voy a contar la práctica, tampoco es muy elaborada, pero daba clases de teoría y práctica de las democracias, que hablamos de los distintos modelos de democracia a lo largo, desde Atenas hasta hoy. Y la práctica final fue, bueno, buscad una IA, la que queráis, y preguntad una definición de 100 palabras de qué es democracia. Y a partir de ahí, pues tenían varios caminos, podían o repreguntarle, y al final siempre era comentarla críticamente. Y al final, pues ves esta cosa que llaman también de reducción a la media, ¿no? Es decir, las definiciones que se daban no estaban mal, pero la definición de un tipo de democracia muy concreto, muy específico, faltaban cosas, bueno, y entonces les sirvió para ver precisamente que es útil, pero también que tienes que tener un conocimiento para saber que efectivamente lo que te están diciendo es solo un tipo, porque han estado 4 meses viendo distintos modelos y que faltaban cosas, y que si más Estado de Derecho, que si más participación, bueno, había una serie de cuestiones, ¿no? Y creo que eso es útil para que se den cuenta de la potencialidad que tiene o también de las limitaciones, que tienes que tener un conocimiento que si no lo tienes, pues te lo van a colar sin saber si está bien o si está mal, ¿vale? Eso, pues bueno, también para que lo sepáis. Yo una estudiante que me hizo también, aparte de definición, y creo que lo voy a hacer este año, ¿no? Que estoy de sabático, no sé si lo sabéis, pero os lo digo, que es con DALL-E, ¿no? Con la imagen. Y la imagen que salió era espectacular, porque era una mezcla de Estados Unidos, pero parecía casi más una dictadura que una... Bueno, o sea, que puede dar juego ese tipo de prácticas también, ¿no? Con ese aspecto crítico. Yo me quedo con 2 cosas de vuestra presentación, o de tu presentación, Jorge, la idea esta de contenido frente a habilidades. Yo creo que hay una parte muy interesante que habéis dicho de la mejora de las presentaciones, etcétera, ¿vale?
Creo que eso es una habilidad que te sirve además para el mundo del trabajo, etcétera, que no va necesariamente unida al contenido, sino que es la capacidad de presentar las cosas. Yo hago otra práctica que es que me hagan un gráfico en Excel, porque no sé si os pasará a vosotros que te hacen trabajos sobre elecciones y te pegan los resultados de la web del país, que es, si pones elecciones, resultados de elecciones en España, la primera que sale es el país y te lo cortapegan, ¿no? Digo, bueno, no es el ministerio, no es, o sea, cosas muy básicas, que ahora la IA te las puede hacer. Tú le puedes decir, yo nunca lo he hecho, la verdad, de estos son los datos, hazme un gráfico, ¿vale? Que sepan usar eso, porque eso, más que el contenido, más que el aprendizaje del contenido, es hacer prácticas que luego en un trabajo te van a pedir, hazme esto, hazme una presentación para un cliente, el contenido es el que es, pero la presentación, si está bien o mal, a mí me cuesta aprenderlo esto, que si está la presentación bonita, pues llega mejor que es una presentación cutre. Yo soy de presentaciones cutres, a ver si es. Entonces, aquí os quería preguntar, he visto que habéis puesto ahí Midjourney, no sé si es esa la que IA, o sea, si nos podíais decir un poco qué IAs son útiles, habéis visto que IAs son útiles, ¿vale? Y luego, por tanto, esta idea de más de la IA para soft skills, ¿no? Que se llama, ¿no? Esa idea de cosas que te pueden ayudar en ese sentido. Y luego, dos cosas más rápido. Uno, ¿qué piensa el profesor? A algún momento dado parecía que los estudiantes pensaban que los profesores, pero claro, el estudiante piensa que no. Si tenéis pensado, ¿qué piensan los profesores sobre esto? Que creo que es interesante. Segundo, si la universidad debería pagar licencias, porque no es lo mismo ChatGPT 3.5 que 4, no es lo mismo la versión libre que de pago, ¿vale? Y entonces ahí sí que puede haber un sesgo también económico, porque si yo me pago el ChatGPT 4 me va a dar las referencias y me lo va a hacer mejor que el 3,5, ¿vale? Y luego, si para que los profesores piensen que la IA es interesante, tuvimos un seminario hace poco, no tiene nada que ver, pero salió esto, IA e investigación. Si los profesores son escépticos con la IA en docencia, si son conscientes de los potenciales en investigación, que no es que te escriba un paper, que es lo mismo que no, la IA no tenía que escribir el trabajo del estudiante, pero sé, por ejemplo, Atlas TIA te hace codificaciones a través de la IA, el Grammarly, DeepL y todo esto te puede corregir si esto te escribes. Bueno, no sé, y si viendo esa potencialidad se puede hacer la traslación también a lo educativo, ¿no? a la formación en clase. Gracias. Muy bien. De todas esas preguntas, Fabio, yo te puedo responder una, ¿no? Que es, a nivel particular, las aplicaciones que yo he utilizado para hacer presentaciones, que creo que lo habías preguntado, ¿no? Yo he utilizado 3. Google Slide, Prezi y Gamma. Gamma, como la letra griega, G-A-M-M-A. Cada una tiene ventajas e inconvenientes. Google Slide, o sea, las 3 funcionan que tú le das un texto y el texto te lo transforman en diapos, ¿vale? Google Slide crea diapositivas con un texto muy relevante. Por texto relevante entiendo no que meta mucha información en cada diapositiva, sino que la información que mete es la que hay que entrar. O sea, funciona bien en ese sentido. ¿Has dado un texto? Sí, Y lo ha cogido en la parte importante. Eso es lo que quiero decir. Eso es lo que quiero decir. Esa es la fortaleza de Google Slide. La debilidad, que las imágenes son muy básicas. Prezi, al contrario, el fuerte de Prezi es la dinámica y el aspecto visual, ¿no? No son presentaciones, son diagramas. Bueno, si habéis utilizado Prezi no me tengo por qué extender, pero no es diapositiva tras diapositiva, sino que son como diagramas y las transiciones son como muy dinámicas, ¿no? Problema, a mí me resultan a veces, según para qué temas, demasiado dinámicas, ¿no? Es lo que yo llamo el efecto discoteca, ¿no? O sea, que llega un momento en el que el auditorio está más presente de el flash, de por dónde va a aparecer el siguiente diagrama, que del contenido, ¿no? Y por último, Gamma, que para mí es la que tiene una síntesis mejor entre contenido y visualización.
La dinámica de Gamma es diapositiva tras diapositiva, pero el diseño de las diapositivas es muy atractivo, ¿eh? Dicho coloquialmente, es muy chulo. Y el contenido es un poquito peor que el de Google, pero funciona. Dicho esto, ¿yo qué es lo que hago? Una mezcla entre Gamma y Google Slide. Es decir, encargo a Google Slide y a Gamma que haga la misma presentación, y luego después, si me gusta más el texto o determinado texto de una, cortocopio y viceversa. Y esa es mi aportación con el tema presentaciones. Infinitamente menos. O sea, tú le das un texto de 10 páginas y le dices a Google Slide o a cualquiera de ellas, hazme una presentación de 10, 15, 8, 7 o las diapositivas que quieras. Le das al botoncito y en todo ese proceso no tarda más de 5 minutos. No más. Y le metes, por ejemplo, un artículo, pues vas a presentar a una conferencia y le pones el artículo. El texto se lo puedes dar en PDF o en Word. Y puede ser un artículo, puede ser unas notas tuyas que hayas escrito, pues un texto, el que sea. Y, por supuesto, luego después, aunque tengas que retocar y tengas que quitar, poner y tal, y además es interesante porque si no, pues ya sabemos que hay gazapos que te pueden colar, aun con la corrección de los gazapos tardas menos del 10% de tiempo que si te hubieras dedicado a hacerlo manualmente. Bueno, por seguir un poco el orden de lo que has planteado, Fabio, ¿no? La cuestión de las habilidades, ¿no? que generan, sobre todo, más que conocimiento cierto, pues habilidades aplicativas, ¿no? Pues bien, yo creo que las habilidades, como tú mismo planteabas, están muy relacionadas también con la motivación, ¿no? Y en la medida en que alguien esté motivado, pues también tiene más energía para abordar desafíos teóricos, etcétera, que está todo como muy relacionado. Y además, dentro de esas habilidades, también se incorporan algunas capacidades que no son convencionales de modelar textos y presentaciones para poder personalizar mejor el aprendizaje de la gente. Hay gente que, por ejemplo, le cuesta mucho leer los textos y, sin embargo, pues ya sea cuando se lo leen o cuando lo escucha o cuando lo ve, lo entiende más rápidamente, etcétera. Ya sea por cuestiones netamente de aprendizaje o por otro tipo de disfunciones que pueda tener la persona por la causa que sea, ¿no? Entonces, también es una invitación, ¿no?, a través de esas nuevas capacidades para disminuir la posible discriminación que algunas personas pueden tener a la hora de abordar el conocimiento simplemente porque el formato en que se presenta no es aquel en el que ellos están pues eso, en mayor disposición de aprender. Respecto de las aplicaciones, pues bueno, Fernando ya te ha comentado unas cuantas. En el curso este de la IA, ¿no?, que plantea el rectorado de las aplicaciones de la IA generativa, ahí te informan un montón sobre ellas, ¿eh? Yo las que utilizo desde el punto de vista de la IA generativa textual, pues fundamentalmente ChatGPT. ChatGPT, además, en la versión gratuita permite subir PDFs y te hace análisis crítico si quieres y síntesis y lo que haga falta. Está limitado en el uso de los recursos, pero en la versión gratuita, pero bueno, permite hacer un montón de cosas. También Gemini, la de Google, el antiguo Google Bard, funciona fenomenal y además da 3 versiones de cada una de las búsquedas que haces y te puedes quedar con la mejor. Y después está Copilot, ¿no?, que es la de Microsoft, que también es muy, muy útil porque además consigue traerte a colación algunas de las referencias. Es decir, que suelen ser referencias citadas y además reales, ¿eh? Hombre, si uno quiere una aplicación, digamos, más seria, para esto sería Perplexity, que ya antes lo comentaba. Perplexity sí está pensado para investigadores, porque te busca las referencias, las puedes leer en pantalla en tiempo real, etcétera. Respecto a que si los profesores pueden hacer caso omiso a esto por una visión sesgada de lo que es la inteligencia artificial,
pues va a ser un problema grave para ellos, porque hay otros que sí lo están utilizando y se está viendo fácilmente, ¿no?, en el número de publicaciones que hacen por año y los que hacen otros, ¿no? Algunos hacen un montón, otros hacen menos. No sé si aportan mucho o no, pero están haciéndolo. ¿Dónde está la clave desde mi punto de vista de cara al futuro? Pues en aquello donde el valor añadido no lo genera la IA, es decir, estudios empíricos que has hecho tú y que, por lo tanto, sobre los cuales la información básica la tienes tú, etcétera. Pero todo lo que sea generación de estados de la cuestión, marco teórico, etcétera, es que eso no, antes, al menos a mí, yo aprendí un montón con esos elementos, pero me lleva un montón de tiempo. Ahora prácticamente en cuestión de horas, no te iba a decir de días, pero de horas, es que lo puedes tener organizado. Y si además esto se produce, ¿no?, una de las paradojas que nosotros hemos formulado en nuestro estudio, que es la paradoja de la IA entre democratización de acceso a la información y elitismo intelectual. Teóricamente hay mayores posibilidades para que todo el mundo acceda a la información, pero después aquellos que tienen la capacidad para utilizarla críticamente somos pocos, o son pocos. Los que tienen la capacidad crítica para saber si lo que está planteando la IA es realmente algo respetable y digno de consideración o simple ruido tecnológico. Por eso, paradójicamente, la IA que más favorece es al que más sabe del tema y no tanto al que menos sabe del tema, porque se encuentran con esa paradoja, ¿no?, del asno de Buridán, que no saben si comer o qué hacer, porque no tienen criterio. Sí, perdona, por eso os decía lo de la práctica esta que hice, que era al final del curso, es decir, para nosotros enseñar a los estudiantes deberíamos hacerles ver eso, que decir que esto te lo va a hacer la IA te puede hacer. Pues todos habéis leído trabajos que parece que está escrito por Shakespeare, que dices, pero esto sin una referencia, y esto no lo has hecho tú, lo sabemos los dos, y si te pregunto qué has hecho, lo sabemos. Esa persona no ha aprendido nada y a veces hay cosas que están bien y otras que están mal porque la IA se inventa cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerle ver a los estudiantes? Claro, bueno, está mal entrenada, pero ¿cómo hacemos hacer a los estudiantes que lo que tienes que aprender? Que al final es leer y es hacer las cosas de hace un siglo para aprovecharse de las cosas de ahora, ¿no? Es decir, esa es la paradoja que no sé si ellos son conscientes o nosotros somos conscientes. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Y la cosa es muy compleja, porque, claro, se tiene acceso muy rápido a la información y digamos que el acceso a la formación para poderla entender y explotar es un proceso lento de maduración, etcétera, ¿no? Yo cuando me enfrentaba a este tema estaba pensando en el planteamiento de liderazgo adaptativo, ¿no?, de la diferencia entre trabajo técnico y trabajo adaptativo. Digamos que el trabajo técnico es aquello que tú encuentras una solución rápida simplemente buscando una persona que lo ha hecho antes o que lo ha publicado. Pero eso es lo fácil. Lo difícil es lo otro, es lo adaptativo. Es decir, ver cómo a través de tus recursos eres capaz de ir madurando para abordar los desafíos. No que tengas que abordar de la manera adecuada sin perder los valores, ¿no? Eso es lo más complicado. Y ahí estamos, pero claro, necesitamos mucha capacidad crítica, necesitamos muchas personas que nos ayuden, mucha reflexión. Que la universidad pague alguna licencia, igual que tenemos licencias de Microsoft y de no sé qué, que paguen, no sé, ¿cómo lo veis? Sé que no te costará una pasta y no tendrá dinero y no sé cuántos, pero a lo mejor hay que pagar. Creo que hay algunas que lo están haciendo, ¿sabes? Yo creo que no, que lo están generalizando, creo, sí, hasta donde yo sé hablando con otros colegas de otras universidades, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que al final llegará, porque obviamente es una herramienta que al final hay que utilizar. Y hay dos cuestiones básicas, porque claro, aquí estamos hablando de aprender. Sí. Una de las cuestiones, primero, ¿para qué la inteligencia artificial? O sea, entonces hay que buscar el valor. Entonces dices, ¿cómo la utilizo? Pues depende de lo que pretendas sacar, ¿no? En clases, de los alumnos y demás. Yo creo que hay que abrir, que lo usen como les dé la gana, en lo que les dé la gana, pero lo que hay que buscar es una fórmula que ellos luego se manifiesten. Es decir, que, mira, esto es lo que yo sé, o sea, ¿cómo verifico en lo que tú sabes, ¿no? Eso es fundamental, ¿no?
Entonces, claro, pues ahí a lo mejor el método tradicional, en algunos casos, o cualquier otro tipo de fórmula, ¿no? Pero yo creo que al final lo objetivo es decir, bueno, con independencia de cómo has trabajado las herramientas que has utilizado, yo tengo que tener conciencia de que se está aprendiendo, se está conociendo, ¿no?, la materia o la asignatura que imparto. Yo creo que ahí es uno de los retos. Se pueden utilizar instrumentos pues, bueno, tradicionales también para verificar ese tema. Hombre, eso que hemos hablado de que ya se huye de los ejercicios escritos y leídos, ya no se lee. Muchas veces a lo mejor el planteamiento es más primario, es decir, cómo engancho yo a los alumnos para que lean y escriban, empezando por ahí. Yo creo que la pueden usar para lo que quieran, ¿no? Y yo creo que deben de ser conscientes, el reto es que sean conscientes de que realmente les sirve, o sea, de que, ¿para qué? Porque me añade valor en mi proceso de aprendizaje, ¿no? Y esas dos visiones, una que demuestren lo que saben y otra que hagan cosas nuevas. Es decir, que eso tendría que ver con las prácticas. O sea, una práctica es para que tú utilices lo que sabes y generes algo nuevo, generes conocimiento. Bien porque lo presentas, lo planteas de una forma diferente. Yo creo que ese es el reto. Y ahí quizás los que más imaginativos tenéis que ser, porque yo ya me excluyo, sois los profesores. Claro, es decir, y para eso hay que conocer las herramientas, obviamente, saber qué potenciales tienen. Esto de coger un texto que te lo dice, hazme 15 transparencias, muy bien, pero tú tienes que tener luego lo que hablaba Jorge. Si tú no tienes capacidad de criticar eso que te ha hecho la inteligencia artificial, no vas a contar nada. O sea, es que no vas a aportar nada en esa presentación, ¿no? Y eso lo mismo le va a pasar a un alumno que pueda hacer lo mismo. Dice, tengo que presentar sobre esto. Pero si tú luego le preguntas, ¿no?, te está presentando y le preguntas, pues de alguna manera vas a verificar si se ha enterado o no se ha enterado. O sea que la herramienta es una herramienta, pero no ilumina la creatividad, no ilumina... Es decir, hay que ser creativo utilizando la herramienta, pero la herramienta por sí mismo no te va a dar la creatividad ni te va a iluminar en conocimientos y historias nuevas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va el para qué, siempre tener claro para qué y que el alumno tenga muy claro para qué. Y que luego el instrumento para verificar si le ha servido o no le ha servido, pues va a depender muy mucho o de la práctica o del mecanismo para verificar que realmente domina una información básica sobre un tema específico. Y en ese sentido yo no excluiría ningún método tradicional de evaluación. Ni el escrito, ni los test. Un test puede ser muy puñetero. Pues tú, según formules la pregunta, estás generando una actividad intelectual en el alumno para... Pero claro, eso hay que currárselo también, claro. Pero va para... Yo no me olvidaría de esta cuestión. Siempre pensar antes de decir, usar, que lo usen como quieran, pero el para qué, no el valor real, tener muy claro el valor real que vas a sacarle a esa herramienta. Si no, pues nada. Pero ya digo, para mí el problema es más primario, ¿no? Es engancharles a leer y a escribir, lo primero. Y te voy a decir más, la experiencia que hemos llevado nosotros en clase, es más cuando dice, venga, esto de los grupos, utilizar la herramienta, ¿no? Y hay algunos alumnos que ya eso les supone un rechazo. ¿Por qué? Porque tienen que aprender sobre la herramienta. Y ya dice, joder, bastante tengo que aprender sobre la asignatura y ahora me obligas a aprender sobre la herramienta. Lo que pasa es que esto va tan rápido que pues es que ya tenemos inteligencia artificial hasta en los caramelos. Entonces al final esto pues llegará un momento en el que pase como pasa con todo, ¿no? Que está ahí. Fíjate que nosotros estamos haciendo descripciones de puestos de trabajo con inteligencia artificial, bueno, nosotros no, la universidad. Desde el momento en el que te obligan a que utilices elementos de estos electrónicos o para todo, pues ya lo tienes, ¿no? Y ahí también hay inteligencia artificial. Bueno, ¿alguna cuestión más adicional? ¿Algún comentario? Ya soy muy pesado, pero que veis que estoy honesto. Igual que habéis hecho un decálogo de buenas prácticas, a lo mejor un decálogo de prácticas. No de cómo hacer, o sea, de malas prácticas y buenas prácticas para hacer prácticas con inteligencia artificial, ¿no? Porque luego se pueden adaptar bien, pero seguro que si alguien ha reflexionado sobre cómo utilizarlas para que mejoren, pues podría
yo está apuntando, ¿no?, las que habéis hecho, ¿no?, lo que pedíais, pero bueno, si habéis reflexionado sobre eso o a futuro también, ¿no? Bueno, esto va muy rápido y nosotros llevamos poco tiempo haciendo cosas. Llevamos del curso pasado a este. Yo creo que el grado de formalización, de trabajo que hemos hecho, teórico y de síntesis, ha sido realmente sorprendente y admirable, ¿eh? Es decir, que hemos trabajado mucho y hemos llegado a algunas conclusiones, pero no hemos hecho todo el trabajo, ni mucho menos. Es una invitación para que el resto de compañeros también echen una mano. Es que esto es un mundo. Simplemente conocer las aplicaciones, lo que decía César, que algunos alumnos se pueden quejar, simplemente conocer las aplicaciones con la beneficencia que tienen, las versiones que hay de pago y no pago, que teóricamente son de pago, después no lo son, después buscando las versiones libres de lo mismo, no sé qué, es que esto es una locura. Intentar entenderlas y después algo esencial, que eso sí creo que es una fórmula mínima de éxito, enseñar y aprender a interactuar con las máquinas, porque obviamente hay que entender cómo funciona la inteligencia artificial, cómo busca los resultados a través de los algoritmos, cómo se entrenan los algoritmos para después formular las preguntas adecuadas. No hemos hablado aquí de eso. Bueno, En esa línea no me resisto a contar una cuestión que me pasó justo hace una semana cuando comenzamos el curso, ¿no? La primera clase, desde que el curso pasado empezamos con el proyecto Aprentia, la dedico, aparte de presentar el programa y lo que hacemos todos y todas, a contarles algo sobre inteligencia artificial y a presentarles una serie de herramientas y a decirle, eso está ahí, si lo queréis usar, bienvenido, ¿no? Bueno, el curso pasado, para saber el nivel que tienen, pues que levanten la mano quien ha utilizado inteligencia artificial. Nadie. Nadie. En el primer cuatrimestre. Un año después, hago esa misma pregunta y levanta la mano el 75% de la clase. Pero no es que levante el 75% la mano, es que cuando empiezo a contarles las distintas herramientas, tal, y hago un elogio o una defensa, mejor dicho, a la necesidad de decirle a ChatGPT buenos prompts, porque si tienes malos prompts la respuesta es mala, hay una persona que levanta la mano y me empieza a decir, claro, porque yo le metí tal prompt y no me dio una respuesta, pero luego lo hice así y me dio una mejor respuesta. Y automáticamente otro, sí, a mí me pasó lo mismo y tal. Eso por ahí. Dos, cuando llegó lo del tema de las presentaciones, tres personas levantaron la mano y me dijeron, pues a mí me gusta más Prezi porque hace tal y tal y tal cosa. O a mí fue impresionante porque ya lo que había era una interacción entre los estudiantes que habían utilizado herramientas de inteligencia artificial con otro usuario que era el profesor y lo que estábamos era contrastando a quién le servía más una herramienta u otra. Eso es la mejor prueba de lo que tú decías, de que esto ha venido para quedarse, y no solo para quedarse, sino que la velocidad con la que esto avanza es exponencial, ¿no? O sea, en un año, y es la misma asignatura y por tanto en el mismo curso. Cuarto de carrera el año pasado frente a cuarto de carrera de grado en este mismo año, ¿no? Entonces, en ese sentido, está claro que toca interactuar y que si no interactúas tu práctica docente no solo queda obsoleta, sino que además no vas a incidir a los alumnos. Los alumnos van a estar en 2, 3 pasos o 4 más adelante que tú como docente, como reflexión. Yo te añadiría que, bueno, claro, la estrategia de enseñanza-aprendizaje, yo por eso digo que usen todo, o sea, porque además nosotros aquí en ciencias sociales parece que carecemos de formación tecnológica, ¿no?, en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, invitarles, ¿no?, a que utilicen estas herramientas es añadir una competencia más. Pero una competencia que no tiene que hacer estudios específicos, ¿no? Porque hoy en día se ha democratizado tanto la tecnología, es tan flexible que acceder a ella y de alguna manera entenderla, y más estos chicos,
pues es facilísimo. Lo que hablábamos antes de la creatividad o no, bueno, es que eso depende de los ejercicios que plantees, ¿no? Yo me acuerdo hace años algunas experiencias, Jorge, que además se llegó a publicar un libro sobre ejercicios creativos y tal. Los chavales, pues bueno, pues pueden incorporar desde música, imágenes, no sé. Pero claro, eso está muy pegado ya también al uso de las nuevas tecnologías, a aprender a usar las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, el incentivar o el diseñar prácticas que incentiven el uso de estas herramientas, fundamental. Y yo no estaría muy preocupado, ¿no? O sea, el resultado que lo cuenten luego, porque si lo cuentan es que saben y lo han aprendido, ¿sabes? Yo es que no, o sea, te ahorras trabajo en las presentaciones, te ahorras trabajo en examinar, te ahorras trabajo, pero al final tiene que haber algún elemento que nos permita verificar que realmente tu trabajo y el del alumno generan aprendizaje y conocimiento. Esa es la única cuestión. En lo demás yo que incentivaría el uso, ¿no? Porque adquieren esa competencia, ¿no? Que habría que ponerla en los programas y en las guías docentes, ¿no? Pero ya como una competencia transversal, que no aparece en las asignaturas. O sea, aquí no se ha pensado todavía en ese tipo de historia. Y sin limitación, porque esto no es un problema solo de los profesores. Claro que no sabemos utilizar la herramienta todavía, pero si tú la incorporas, al final te ves obligado a utilizarla. Y es lo que es que al final en la vida cotidiana ya la estamos de una manera implícita, la inteligencia artificial está en casi todo lo que hacemos ya. O sea que bueno, pues hay que fomentarlo. Esa es mi idea. Sí, una última cuestión, ¿vale? Que al hilo de lo que se está comentando, me gustaría preguntaros, ¿de acuerdo? Voy a lo más concreto primero. En la práctica 2 que habéis enseñado, había un apartado donde decía que los alumnos veían útil que les servía el ChatGPT para ordenar las ideas y fomentar o crear formatos, ¿no? Crear estructuras, ¿no? Y a mí eso es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? de la práctica. Es decir, pues se supone que estructurar ideas y ordenar ideas es uno de los objetivos últimos del aprendizaje, ¿no? Y de lo que nosotros enseñamos en la facultad. En algún momento, cuando ordenas ideas, los alumnos van generando, les gusta, ven que tienen éxito y generan sus propias creencias, ¿no? Que normalmente les llamamos creencias racionales, ¿no? Y entonces entienden la herramienta, que no creo que esto sea una herramienta, desde luego. La palabra herramienta es minusvalorarlo. Y plantean la cuestión de la IA, donde al menos a mí me interesa preguntaros por ella, ¿no? Es decir, cómo desplaza la agencia cognitiva de lo que está pasando, ¿no? Vemos que la agencia cognitiva, donde está el agente que sabe, está desplazado, ¿no? Y esto no es de ahora, está de hace 80 años que comenzó todo esto en la cibernética, ¿no? Es decir, que estamos externalizando el pensamiento, ¿no? Por así decirlo. Y en ese ordenar ideas, lo que os preguntaba, si ese comentario que ha salido en la segunda práctica os ha llevado a preguntar a los alumnos, o habéis visto o percibido hasta qué punto este ordenar ideas generan creencias que los alumnos creen válidas para orientarse en el mundo, ¿no? Es decir, si entienden que la agencia cognitiva de qué hago yo en este mundo y estudiando política, sociología, me viene dictada por lo que yo voy elaborando o por lo que tengo externamente a mí, que en este caso es una máquina, ¿no? Máquina entendida en sentido mental, no en sentido físico, ¿de acuerdo? Hablamos de máquina, la máquina como mente, ¿no? Si habéis profundizado algo en esto, ¿no? Y no sé si estoy siendo suficientemente claro o me explico, ¿no? Y otra cuestión, otra cuestión más práctica también, si en algún momento en el TFG habéis preguntado a los alumnos cuánto han usado esto para hacer el TFG, que es donde yo más me lo he encontrado, ¿de acuerdo? A la hora de tutorizar TFGs ves que grandes bloques están, que no lo puede haber redactado el alumno, ¿no? Porque además son alumnos que vas conociendo a lo largo de la asignatura y van a la convocatoria de julio, tienen que acabarlo en 15 días y ahí se ve el uso de ChatGPT, ¿no? Y lo que supone. Si os habéis encontrado esto, habéis preguntado por esto, porque a mí me parece que el TFG es casi el sitio más adecuado, ¿no? O que yo voy identificando que se usa más, ¿no? Y una última cuestión más general, en el fondo esto es el paradigma de las ciencias cognitivas, ¿no?
de cómo nos creamos, cómo somos capaces de crear creencias racionales a través de lo que aprendemos, las ideas, las creencias, etcétera, los valores, ¿no? Y en el fondo esto es el paradigma de las ciencias cognitivas que está colonizando prácticamente a las otras disciplinas, ¿no? ¿Habéis hecho una reflexión de este tipo? O sea, cómo las ciencias cognitivas están impactando e influyendo en la ciencia política hasta el punto que la transforman de este tipo, porque eso implicaría a la vez que el objetivo, el para qué, el cómo o el qué supone hacer ciencia política quedaría también cambiado, ¿no? Es decir, desplazo la cuestión a si es un instrumento o una herramienta, que yo no lo veo así, naturalmente, que es mucho más que un instrumento, una herramienta, es el desplazamiento de la agencia cognitiva del ser humano. Pongo el ejemplo del GPS. Cuando vamos con el GPS todavía parece que lo dominamos nosotros, pero cuando llegue la conducción automática será un agente cognitivo externo quien nos lleve a los sitios, ¿no? Entonces eso pondrá en duda, no para criticarlo o ponerlo en confrontación, sino sencillamente nos llevará a otro mundo. Entonces, esos serían mis tres comentarios, ¿no? Es decir, hasta qué punto eso que habéis visto, y termino, eso que habéis visto en la práctica 2, como ordenar ideas y crear estructuras mentales, lo habéis podido profundizar. Si en el TFG habéis preguntado o visto si se usa mucho o no, y la tercera más general es esta. Estamos ante cómo se conforma ahora, pero de hace 80 años, insisto, que esto es cibernética, años 30 y 40, lógica, matemática y neurociencia. ¿Cómo veis que este paradigma de las ciencias cognitivas, inteligencia artificial, lógica, matemática, psicología cognitiva, neurofisiología, neurociencia, bioneurología, impacta, ¿no?, en la ciencia política como disciplina y lo que hasta ahora pensábamos que era los objetivos de la ciencia política, la teoría política, ¿no? Que yo ahí veo uno de los máximos conflictos que pueden surgir, ¿no? Gracias. Y enhorabuena por el trabajo, por supuesto. Por cierto, una cuestión más. ¿Esto era un proyecto de investigación docente o pensáis convertirlo? No se te ha entendido bien esto último. ¿Esto era un proyecto de investigación docente, un PID, o pensáis convertirlo en un PID? Es un proyecto de innovación. De innovación. Sí, de innovación. Vale. Si pensáis, quiero decir que si pensáis continuarlo o aumentar lo que sea, a mí me gustaría aportar modestamente lo que pudiera ser, ¿de acuerdo? Vale. Sí, gracias. No, estás invitado. Todos los que quieran pueden venir. Bueno, has planteado bastantes cosas y no siempre se oía bien, Luis, respecto de los TFGs y el uso que ya se hace de la IA. Pues bueno, yo sí lo he verificado este año en algunos de los tribunales donde se ha detectado, ¿no?, fácilmente quién había utilizado la inteligencia artificial, sobre todo porque incorporaba errores. En discursos, digamos, serios había saltos abruptos de información, etcétera, diferentes tonos de redacción, etcétera. Y bueno, no suspendió la persona porque decía que no había utilizado la IA además, pero sí le rebajamos notablemente la calificación. Sobre el uso de la IA en la evaluación, hay mucha preocupación sobre el tema de los falsos positivos, pero sobre todo de los falsos negativos. Es decir, que es importante saber detectar, ¿no?, de una forma plausible y de una manera clara quiénes realmente lo están utilizando, y sale de acuerdo con las aplicaciones o de acuerdo con la observación directa dicho uso respecto de aquellos que no la están utilizando y que parece que la están utilizando. La verdad es que hay un problema grave sobre el particular y no está resuelto. No está resuelto. La tendencia es que se sea más permisivo en esta etapa experimental con aquellos que parecen que han podido copiar de la IA, pero que no estamos en situación de poderlo demostrar, porque ahí también realmente es indemostrable. Hay algunos programas que permiten detectarlo, según dicen, pero también hay otros programas que permiten humanizar la redacción de la IA y mezclar las cosas para que parezca que realmente lo han podido hacer humanos. Entonces, los que se dedican a esto y llevan ya tiempo estudiándolo, dicen que realmente no se puede diferenciar de manera clara. En lo que se refiere a si tenemos la posibilidad de saber
si los comportamientos y el aprendizaje que los estudiantes han recibido este curso ha podido convertirse en creencias, pues bueno, yo creo que eso implicaría un estudio longitudinal a más largo plazo sobre los mismos estudiantes a lo largo del tiempo, porque simplemente en lo que ocurre en unos cuantos meses es difícil saber si se ha modificado tanto su mundo para que se hayan incorporado cosas nuevas como creencias o se hayan cambiado creencias antiguas, ¿no? Las creencias no son fáciles de cambiar. Y en lo que se refiere a la agencialización del conocimiento y la ocupación por la inteligencia artificial de capacidades humanas, pues eso está claro, ¿no? Hay un debate grandísimo sobre el particular que nosotros hemos obviado aquí porque no era objeto de esta sesión, sobre la ética del uso de la IA, los derechos de autor, etcétera, ¿no? E incluso si a largo plazo eso puede hacer que nosotros pasemos a una situación distinta, ¿no? a lo que significa ahora mismo ser humano, ¿no? y lo que significa aprender y lo que es el conocimiento humano. Los ejemplos que se utilizan del pasado, con mucha frecuencia, incluso por personas muy expertas, a mí me parecen insatisfactorios. Es decir que con esto pasará lo mismo que ocurrió con Google antiguamente o que ocurrió con la Wikipedia, que todos los profesores o muchos profesores estaban escandalizados y pensaban que iba a cambiar su papel dentro del conocimiento, etcétera, pero que al final se vio que no era así. Pues a mí me parece que no es una comparación exacta, porque creo que, o una comparación similar. Yo creo que estamos hablando de algo que cualitativamente es muy, muy distinto, ¿no? Entre otras cosas porque la inteligencia artificial lo que viene es a emular aspectos que eran muy humanos que tienen que ver con el lenguaje, ¿no? O la facultad de utilizar el lenguaje de manera inteligente era algo propio de nuestra especie. Es cierto que las máquinas todavía hoy son máquinas, ¿no? Pero bueno, ya comenzamos a ver experimentos en la ciencia ficción donde se mezcla lo humano con las inteligencias artificiales, salen nuevas inteligencias artificiales, nuevas especies y nuevas cosas que asustan, ¿no? A medio y largo plazo. Pero sobre este particular de la agencialización, simplemente comentarte que yo estoy de acuerdo contigo, pero que poco más te puedo decir, porque es un debate que creo que sobrepasa con mucho, ¿no? lo que habíamos planteado para esta humilde mesa de prácticas universitarias utilizando la IA. No sé si hay alguna cuestión o ya cerramos definitivamente aquí la sesión. Muchas gracias a todos y ha sido un placer. Nos seguimos viendo.